Hola, hola, mis queridos amantes del sabor y de las manos en la masa. Hoy el segmento de los golosos les ha traído una receta que huele a amor, a canela. Y también huele a que vamos a romper la dieta. Es un pecado dulce. Sí. Vamos a preparar hoy empanadas rellenas de manzana, como las he llamado yo, las manzanas del paraíso. Exactamente. Pero, como ya yo voy a comenzar con mi receta, Alfonso, Ok. te tienes que ir. Y ahora, continuando con la receta, vamos a dictárselas para que la tengan y vayan apuntando. Bueno, ahora procedo a leerles la receta de tanto la masa como lo que lleva el relleno, que son las manzanas y todo lo demás. Comenzamos. 2 tazas de harina. Para la masa, acuérdense, 2 tazas de harina, 8 onzas de queso crema, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de mantequilla sin sal y 1,5 cucharada de azúcar blanca para la masa. Ahora para el relleno de las manzanas. Luego que pelemos las manzanas, las vamos a cortar en cuadritos, le quitamos la semillita y todo lo demás y la cortamos en cuadritos, ¿verdad? De 8 manzanas. Yo pienso que con estas 8 manzanas me puede alcanzar para hacer la cantidad de empanadas. Luego azúcar moreno, canela en polvo y raja, un par de rajitas, limón, un toque de limón, vainilla, margarina, un puntito de sal, una pizca de sal, fécula de maíz. Ahora bien, se dieron cuenta de que yo no les he dado ninguna medida en cuanto al relleno. ¿Por qué? Porque todo esto es al gusto. Ustedes saben que yo cuando tengo que usar medidas yo las uso, y cuando realmente no hace falta, porque para eso uno tiene paladar, uno va probando, está bien, y lo dejamos así. Así que siéntanse libres de hacer relleno, pónganle la azúcar, que cantidad que quieran. Si no le quieren mucha azúcar, pues no se la pongan. Y así, pues, si le quieren agregar pasitas a lo que es el relleno, pueden hacerlo. Si le quieren agregar un poquito más de vainilla, pueden hacerlo. En fin, se los dejo a su gusto y a su criterio. Pero tenemos que aprender a veces a usar nuestro tacto con los ingredientes. Así que para hornear, esto se va a hornear después que tengamos las empanadas ya rellenas y colocaditas en el molde. Lo vamos a hornear aproximadamente en 200 grados. Entre 180 y 200 grados, aproximadamente unos 40 minutos por ahí. O que las empanadas le digan a ustedes, ¿verdad? Mírame, estamos doraditas y estamos perfectas. Sácame. Cuando ya las empanaditas le digan eso a usted, ya ustedes las sacan. Ustedes se van a dar cuenta. Así que sigamos. El asistente, por favor, que me traiga algo de beber. Oh, gracias, asistente Alfonso. Mira, eso es un asistente bueno. Que siempre hay que tenerlo. A ver qué me trajo. Está bien bueno. Es un coctelito. Parece agua, pero no es agua. Ay, Dios mío. Así que bueno, vamos a pelar estas manzanas. Esto es un trabajito que hay que hacer con calma. Vamos a irlas poniendo aquí en el platón corriente. Ustedes saben a qué yo me refiero, ¿verdad? Los que saben, los nuevos no saben. Pero bueno, en su momento ellos van a saber. Así que seguimos pelando las manzanas. Bueno, aquí estamos ya cortando las manzanas en los cubitos como yo se los había dicho, porque no queremos mordidas del tamaño de un cocodrilo.
Así que después en una sartén la vamos a ir echando con todos los ingredientes para cocinar un poco las manzanas y que vayan cogiendo el azúcar, la vainilla y todo lo demás. Ahora en un momento volvemos nuevamente. Bueno, ya terminé de picar todas las manzanas en pequeños cubos. La eché en este sartén donde la voy a cocinar un poco para que todos los ingredientes que voy a ponerle ahora se integren. Comencé con un limón, lo exprimí y se lo rocié a los cubitos de manzana. Ahora vamos con una pizca de sal, porque ustedes saben que la mezcla de azúcar con sal le resalta el sabor. Ahora le echamos nuez moscada, un poquito de nuez moscada. Le ponemos canela en polvo. Le ponemos vainilla al gusto también. Pero bueno, vamos a medirlo aquí. Una cucharada de vainilla. Vamos a ponerle una ñapita más. ¿Se acuerdan de las ñapitas? Le puse también una cucharada de margarina. En este caso no usé la mantequilla, fue margarina, una cucharada. Ahora con importante, se me estaba olvidando, el azúcar moreno. Hay muchas manzanas en el mercado, pero a mí me gusta mucho la manzana cala, porque la cala se siente más dulce. Perdón, gala, la manzana gala. ¿Por qué dije cala? Pero bueno, yo me puedo equivocar. Es la manzana, para mí, la más dulce. La manzana gala. Bueno, voy a ponerle un poquito más de azúcar. Y vamos a ponerle un poquito más de canela. Entonces, en una sartén como esta, ya entonces la presentamos, ¿verdad? Y mira, ahora vamos a ver cómo se derrite esta mezcla en la estufa. Y ustedes van a decir cuando usted la haga en su casa que wow, esto huele a olvídate de la dieta. Vamos a comer empanadas de manzana. Así que síganme para la cocina, que vamos a ponerla a la candela. Bueno, como pueden ver, ya lo tengo aquí en la estufa. Lo estoy revolviendo un poquito para mezclar aún más todavía y que el proceso de cocción sea más parejo. Así que vamos a taparlo. Le bajamos la mecha. Mientras tanto se está cociendo esto, voy a hacer la masa del pie, de las empanadas. Ahora lo tapamos y lo venimos a revisar. Así que vamos a hacer la masa. Procedemos ya a preparar la masa. Vamos a sacar 2 tazas de harina. 1. Y 2. Yo espero que con esta cantidad de harina pueda hacer bastantes empanadas. Así que yo creo que me puede alcanzar 2 tazas. Espero que sí. De todas maneras, si me queda relleno, pues lo guardo. Y mañana o el lunes hago otras más. 8 onzas de queso crema. Esta es una receta nueva que yo tenía ahí desde hace tiempo, que contenía la receta queso crema. Yo me dije hoy que, ¿sabes qué? Vamos a hacerla con esta que tengo aquí, que tiene queso crema, porque la verdad que nunca... Y yo creo que esta receta me la dio mi abuela hace añales. No, mejor dicho, mi abuela paterna se la dio a mi mamá, y entonces mi mamá me la dio a mí, pero yo nunca la hice.
Y la verdad que yo no sé si mi mamá la habrá hecho en alguna ocasión. Una cucharadita de sal. ¿Ustedes se acuerdan que en una ocasión yo mencioné que mi abuela vivía en Calle Décima en Casco Antiguo? Bueno, esa abuela, a esa abuela me refiero. Una cucharadita de sal, porque ella hacía todas estas cosas. Ella hacía dulce, empanada. A ella la buscaban para hacer comida de catering, que se llama ahora. Ok, ya le eché la cucharadita de sal, las 8 onzas de queso crema. Ahora vienen las 2 cucharadas de mantequilla sin sal. 2 cucharadas de mantequilla sin sal. Y creo que 2 cucharadas viene siendo aquí en como la mitad para la cantidad de harina. Pero yo siempre digo que entre más mantequilla uno le pone a las masas, más rica queda. Vamos a hacerlo por la mitad para que esta masa quede buena. No lo debe defraudar. Eso tengan la plena seguridad. Y después viene 1,5 cucharadas de azúcar blanca. No la traje. Voy a buscarla. Vamos a buscarla rapidito. No se me vayan. Aquí estoy de vuelta. De que no demoré. 1,5 cucharadas. Aquí está la cucharada. La embarrada de vainilla, pero no le hace. Eso no le hace. Cucharada y media. Vamos a ver. Así. Listo. Y ya. Ahora esto lo vamos a mezclar. Bueno, vamos a seguir revolviendo esto, batiéndola. Y ahora se las presento ya bien mezclada la masa. Bueno, y aquí le vamos a poner las 2 yemas de huevo. Y vamos a batirlas con los cuchillos para ayudarme. El huevo ayuda a que la masa se mezcle bien. Así que ahora más tarde continuamos con la masa. Ya la tenemos lista. No les había mencionado que me faltaron las 4 cucharadas de agua para echársela. Puede ser de 4 a 5. Ahora sí está quedando bien. Ahí le vamos dando con en la mano. Que quede bien sabrosa. Recuerden que esta es una masa nueva que estoy haciendo, que nunca la había usado. Así que esto hay que probar siempre. Así que ahora les voy a presentar el estirando la masa. Aquí estoy amasando hasta que la masa quede tersa. Ya lo estoy consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Y después la vamos a estirar. Y ya entonces, mientras se está cocinando la manzana, estoy esperando que se seque un poquito más para entonces echarle la fécula. La fécula yo siempre se la echo ya cuando ella está botando líquido, porque en seco no me gusta. Ya la masa se siente rica. Esta masa va a estar buena porque nunca la había hecho con queso crema. Así que vamos mientras tanto a chequear nuestra manzana para echarle la fécula o maicena. Ok, amigos, ya estamos en una fase ya más allá que de acá. Ya, como pueden ver, mire qué bonita quedó el relleno. Esta es la contextura que yo quiero, ¿eh? Se le echó la maicena para que espesara. Los clavitos, las canela en raja, ya las saqué, porque eso era para
aroma y sabor. Así que ahora vamos a dejar esto aquí y vamos a expandir la masa para ir formando las empanaditas. Síganme. Bueno, como les había dicho, la masa quedó bien suavecita y bonita y tersa. Ahora vamos a expandirla. Oye, pero ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Voy a tener que traer a Alfonso otra vez. Voy a chasquear los dedos para que Alfonso regrese. ¡Oh, llegaste! Llegué. Vamos a expandir la masa, Alfonso. Expándete. Tú eres el departamento de relleno. No las llenes mucho porque no queremos que se desborden ni que tampoco aparezca una bomba. Las empanadas aparezcan una bomba. Yo no te preocupes todo azul porque yo no trabajé aquí. Oiga, amigo, les quiero decir, estoy probando este papel nuevo que compré en el supermercado. Está buenísimo. Viene el rollo así, ¿ves? Lo único que no viene con el cosa que uno lo corta, ¿no? Para soltar la tijera. Sí, para soltar la tijera. ¿Ves? Yo lo corté con tijera. Pero está buenísimo porque es más ancho Sí. del que yo acostumbro a usar. Exacto. Y me da la impresión como que es como más fuerte, ¿ah? Sí, es más ¿Verdad? fuerte. Sí, el precio también está muy bueno. Sí, vale 2 y pico y ese rollo, eso tiene buco. Buco. Bueno, vamos a ver cómo me va con esta. Ajá. Por lo general le busco algo que esté más grande que esto, porque no ya se recoge. Entonces después no puedo cerrarlo. Exactamente. Por ende, Exactamente. a usar este que es un poco más grande para hacer lo que es el corte, que no es redondo como un ojo. Mira el ojo. No, es como un ojo. Sí, mira. Sí. Ajá. Bueno, yo quiero probar eso. Soy amante también de los pies. En el orden son cheesecake, Tengo una idea. tres leches, que me gustan los postres. Se me prendió el bombillo. Esto lo pongo aquí, entonces uso mi cortador de pizza. Sí. Por lo menos para usarlo, porque ya tenemos tiempo que no hacemos pizza. Sí. Bueno, después del desastre de la última comida de un animal. Esta pizza quedó Oye, no seas así. horrible. El hecho de que me quedó mal. El hecho de que me quedó mal una vez no significa que siempre va a ser así. Es que la pizza hay que saberla hacer. Se ve simple hacer una pizza, pero cuando ustedes lo hacen, ustedes se dan cuenta que no es tan simple como uno piensa. Aquí más. Yo sé que muy bueno. Un poquito más. También se va a manzana. Ustedes sean generosos con el relleno, no montan empanadas espantadas. No, empanadas mediocres no. Mira por el corte. Ah, Bueno, prueba y van dos. bueno. Seguimos intentando. Pero bueno, fue por el error del corte. Sí. No pasa nada. No pasa nada, señores. Saca la comida. Esa pónmela por aquí, que yo la uso ahora. Bueno, aquí tenemos ya una estirada. Vamos a ver cómo nos queda. A ver. La primera que hicimos tuvo el problema de que se nos partió porque se le hizo la raya en el centro. Vamos a ponerle así, un poco más. Un poco más. Yo creo que así sí. Vamos a ver. Primero esto lo hacemos. Y cerramos. Ahora sí, tenemos el extenso. Ya te me han visto haciendo esto. Ya ustedes cómo se hacen las empanadas. Y la vimos con calma para que no se nos vaya a abrir. Ah, viste, quedó perfecta. Miren qué bonito. Quedó perfecta. Esto que ha sido. Ya se ríe. No pueden, si no tienen la herramienta, nada más agarran un vaso grande o algo redondo y la sellan con. Yo estaba pensando cómo hacerla en este molde, Alfonso. Pero este molde como que es muy grande, ¿no? Y ya este es como para otra cosa, ¿no? Para una de carne o de pollo. Pero quedó bien, ¿verdad? Pero este no tiene la mantequilla, pásala para allá. Bien. Pero no mucha.
Aquí ha habido muchos problemas técnicos, tendrán que esto es todo orgánico. Y vamos a poner el orgánico que desocupar. Yo siempre me tengo que limpiarlo, pero me gusta tenerlos pegados. Sí. Ahí Pero aquí siempre hay mosquito. está de picaron. A ver. Bueno, hay que hacerlo de uno a uno, ¿verdad? Sí, no hay de otra. No. No hay de otra. Dame acá para. Pero no. A ver. Aquí se pongo esto. No era con el negro. Es que el negro me da miedo de que se vaya a. Ah, bueno. Sí, eso no tiene que ir perfecto. No, porque lo que queremos es que ella quede bien. Que sobresalga lo redondo. Sí. Que ya hace su forma, ¿no? Oye, este cortador está pretty. Está bien chévere. Bueno, nos estaban pidiendo recetas de comida. Entonces, en el TikTok, yo le hice una de unos espaguetis sin gluten y aquí en YouTube también lo pueden ver. Una versión más. Oye, y tengo, reducida. tengo pendiente una receta para la Rich. Sí. Bueno, Sí, para la extra. Ella me pidió un pay de limón. a mí me gustan los pay de limón, Pero tengo que. ahí vamos poco a poco haciendo recetas. Tengo Y que. ustedes la van practicando y nos ponen en los comentarios. Tengo que preparar esa cómo receta. quedó esa receta. Sí, tengo que preparar esa receta. Bueno, la masa sí se siente más suave a la anterior a la que le pongo antes. Acuérdense, amigos, que cuando ustedes van a cocinar, lávense bien las manos. Eso es La de comienzo importante. Yo tengo mis manos bien lavadas. también. Es importante. Porque si no vas a comer empanadas Contaminadas. con microbios. Y entonces uno toca muchas cosas. Entonces, usted sabe que lo de la pandemia a nosotros nos sirvió, ¿verdad? Porque cuando yo cojo gasolina en la estación de gasolina, yo tengo mi jabón alcoholado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Y tu gel alcohol. Eso. Y yo siempre cuando ya entro, que ya nos vamos de la gasolinera, yo le digo a Alfonso, dame el alcohol. Y de una vez me pongo ahí, ta. ¿Por qué? Porque esas dispensadores de gasolina, eso la agarra tanta gente, que la verdad que uno se pone a pensar y que, wow, ¿cuántas manos no habrán tocado esto? Bueno, cualquier gente anda con la mano sucia. Sí. Más si está en la calle. Así que no te puedo decir que estoy exento 100% de algo, pues, pero por lo general trato pues de que no contagiarme tanto, pues. Bueno, y nosotros vamos a seguir más adelante cuando ya hemos avanzado más con nuestra empanada para Sí. que ustedes no se nos aburran allí. En la pantalla. Ya ustedes saben cómo es el procedimiento, ¿verdad? Sí, por arte de magia y edición ya vamos a aparecer cuando ya Sí. estén todas hechas. Y cuando, exacto, que se horneen y después queden hechas. Así que, bueno, miren, para la receta que les dicté, salieron 16 empanadas de este tamaño y una ñapita. Siempre sale una ñapita. Ahora vamos a barnizarlas con la yema de huevo y una pizquita de sal, porque yo siempre le pongo un poquito de sal. Vamos a barnizarlas bien bonitas que queden. Usé dos yemas porque no me atrevía a usar una sola, porque no sé si me iban a alcanzar. Así que yo les quiero decir algo, pero Alfonso me está haciendo unas señas allá atrás que no le entiendo. Yo no le entiendo qué él me quiere decir, pero estoy que me cago de la risa porque yo no sé qué. Así que ya tengo el horno calentando y esto es cuestión de meterlos ahora
Yo voy a ponerle más o menos como 180 grados, más o menos entre 30 y 40. Ellas me van a avisar. Como les dije antes, ¿no? Ellas me van a decir: hola, ya estamos doraditas y estamos perfectas. Sácanos. Ella misma me lo va a decir. Así que no se preocupen por eso. Lo que sí les puedo aconsejar es que cuando usted tiene algo en la estufa, nunca se desconecte de ella. O sea, siempre esté pendiente. Estamos esperando que nos llegue esta semana que viene los micrófonos, porque solamente estamos trabajando con este. Entonces es un poco incómodo porque a veces yo no estoy tan pegado a Alfonso, y entonces, y como ya uno se acostumbró a que teníamos los dos micrófonos, yo digamos estoy por allá y él está por acá y yo estoy hablando allá, y resulta que lo que yo estoy hablando allá no se oye y lo que él está hablando, eso es un enredo. Entonces ya el amigo pues que nos trae eso por flete, dice que ya eso debe estar llegando esta semana. Y tenemos ya también equipo para hacer las ediciones, un equipo nuevo, y se ve que está dando la talla, mucho mejor que el que teníamos, que les voy a decir que se nos dañó. Ahora van para el horno. Aquí está, vamos al horno. Lo tengo bien caliente. Uy. Esto vamos a regularlo aquí. Va a ver, 250, 120 por aquí. Ahí yo tengo una marquita ahí porque ya esta estufa no es nueva, entonces se le van borrando los números. Y yo le marqué aquí una bolita ahí en negro, que ahí donde yo siempre horneo. Así que bueno, esperemos ahora. En 40 minutos, no sé ni qué hora es. Como se fue la luz, se me borra la hora del microondas, así que voy a buscar el celular para ver qué hora es. Bueno amigos, aquí tengo el resultado final de las empanadas. Quedaron preciosas, doraditas y brillantes. Les digo que me tomó 25 minutos en el horno, pero eso sí, con el horno bien caliente, bien precalentado. Bueno, es el momento de... Vamos a probarlas. De degustar y opinar a ver qué tal están estas empanadas. Voy a buscar la ñapita para enseñárselas. Yo creo que la ñapita está por aquí. Miren la ñapita. Los colores están lindos, así que allí ya da ganas de comer. Sí. Vamos a ver. Vamos a probarla. 1, 2. ¿Qué? Riquísima. Muy rica. Muy bueno. Todavía está un poquito caliente. Por eso mi cara. Yo mejor decidí, Alfonso, que hacerlas en empanada, porque a veces cuando uno hace el pay, a la hora de cortarlo y lo vas a sacar así con una espátula, a veces se desbarata, pues se quiebra, no sé. Y entonces me parece que una empanadita la tienes aquí en tu mano, tacata, te la comes ya. Para los pastelitos de una franquicia americana famosa. Los pastelitos de manzana. Sí. Sabe igualito. Sí. Así que esto... Bueno, es otra receta a la que Ricardo ya les ha dado. Sí. Sabe diferente. Pero acuérdense que a mí se me estaba olvidando lo de las cucharadas de agua. 5 cucharadas de agua. Yo no sé qué pasó, pero bueno, se me fue la onda, pero nunca es tarde para recuperar. Pero en la receta lo vi. Sí. De todas maneras, en la receta le va a salir. Así que, bueno, yo estoy contento de que la receta me haya salido bien. Yo no sé por qué. Y sabrás que me gusta esta receta con queso crema. Está riquísima. Sí. Riquísima. Y si te gustó esta receta, déjame un me gusta y suscríbete y comenta ¡Viva la empanada! Me haces ese comentario, ¡Viva la empanada! Van a venir más recetas, por supuesto. Si la haces, compártanos tu opinión a ver si te gustó. Pero yo les puedo decir que está delicioso. Está muy rica. Y fíjense que usé 8 manzanas y salieron 16 empanadas de este tamaño. Como pueden ver, Un buen tamaño. es una empanada con un buen tamaño. Así que ya sabes, para la cantidad de masa, 16 empanadas salieron perfectamente con 8 manzanas.
Yo estoy devorando la mía, ya se está acabando. Y acuérdense de la marca de la manzana, la clase, ¿no? De la manzana. Sí. La gala, que son las más ricas, las más dulces. Marca no. No es marca. ¿Cómo se dice? La clase. Con clase. Ah, bueno, sí. Así que... Quiero mandar un saludo. voy a mandar un saludo para un compañero de trabajo que hace un momento me estuvo escribiendo para decirme que él ve todos los videos, Enoch Guevara. Así que un saludo para ti, Enoch, para tu familia, tu señora y tus hijos. Un saludo para ellos. No puedo hablar. Así que, bueno, nos retiramos, ¿verdad? Saboreando la empanada. Yo espero que les haya gustado. Sí, ya saben, comenten, suscríbanse. ¡Viva la empanada! Y espero que les haya gustado este goloso. Volvimos con los golosos. Lo habíamos dicho que Sí, podían salir las recetas. Teníamos tiempo que no hacíamos los Solo golos. que tenemos que siempre alternar el tipo de contenido para que ustedes se diviertan, ¿no? Sí, y para la extra, la Rich está pendiente. Tu pay de limón está pendiente. Bueno, y como decimos siempre, esto que ha sido.